Bueno, continuando con nuestra colección de grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro 1, El infinito. ¿Es un viaje o un destino? Vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama Infinitos reales. Los infinitos son todos iguales, aunque unos más que otros. La aritmética de los números transfinitos es distinta a la de los finitos. Esto lo dijo Jorge Cantor, 1845-1918. Una de las características que define la labor matemática es la austeridad en los razonamientos. Si existe una forma más simple de realizar una demostración, se busca hasta que se encuentra. Y frente a cada nuevo viaje matemático por emprender, se busca la forma de llevar el mínimo equipaje posible. En matemáticas, el equipaje es el conjunto de reglas y de conocimiento adquirido necesario y suficiente para dar respuesta a los retos que se plantean. Desde el solo sé que no sé nada de Sócrates en el siglo V a.C., pasando por el pienso, luego existo de Descartes en el siglo XVII, se van construyendo escaleras de conocimiento hasta llegar al objetivo. Respecto al infinito, a lo largo de la historia ha habido muchos matemáticos que se han preguntado si el infinito como cantidad es algo que realmente existe, y en caso de que así sea, si hay solo un infinito o más de uno. Puede parecer una pregunta sin sentido, porque la primera respuesta que nos suele venir a la mente es del estilo: el infinito es infinito. Si existiera, habría solo uno. Y en realidad el infinito no existe más que en potencia. Es un ente inalcanzable. Pero, ¿y si hubiera un infinito real? ¿Y si ciertamente hubiera diversos infinitos, unos más grandes que otros? Si imaginamos dos conjuntos muy grandes, de hecho con infinitos elementos, podríamos saber si uno es más grande, esto es, tiene más elementos que el otro. La lógica aristotélica nos muestra como algo obvio que la cantidad de números naturales es mayor que la cantidad de números naturales que son pares, porque el segundo conjunto tiene la mitad de elementos que el primero. ¿Es realmente así? ¿Hay alguien dispuesto a razonar contra toda lógica? Para responder a cuestiones como las anteriores, es necesario replantearnos las definiciones más obvias, como qué es un conjunto, de qué está compuesto, cómo se relacionan los conjuntos entre sí, etc. Y si además queremos que las respuestas sirvan para todo tipo de conjuntos bajo cualquier circunstancia, será necesario desarrollar una teoría sobre los conjuntos. No seríamos buenos matemáticos si nos conformáramos solamente con dar respuesta a un caso concreto. Nos gusta más encontrar una teoría general que después podamos aplicar a casos concretos. Al hablar de conjuntos, lo primero que hay que hacer es asomarnos a la mente del padre de la teoría de conjuntos, Jorge Cantor. Vamos allá.
El matemático Jorge Cantor, 1845-1918, nació en Rusia y se crió en un entorno fuertemente religioso. Su madre, católica romana, vivía su fe con devoción, y el padre del pequeño Jorge, un firme protestante luterano, era incluso más ferviente. La fe, por tanto, entendida como la creencia sin necesidad de demostraciones, marcó la infancia de Cantor y de algún modo le afectó profundamente en su estabilidad emocional, a medida que sus hallazgos matemáticos lo separaban de la idea de Dios como el ser único, verdadero e infinito, y por tanto inalcanzable. Al menos en la vida mundana, su lucha interna entre fe y matemáticas se manifestaría de forma cada vez más evidente. Cuando Jorge contaba con 11 años, la familia Cantor se trasladó desde San Petersburgo a Alemania, gracias a lo cual pudo tener acceso a una mejor formación en matemáticas. Destacó durante su paso por el instituto por su habilidad con las ciencias e ingresó en la Universidad de Berlín, donde tuvo el privilegio de asistir a clases impartidas por matemáticos de la talla de Carl Weierstrass, 1815-1897, Ernesto Kummer, 1818-1893, y Leopoldo Kronecker, 1823-1891, entre otros. En 1867, el joven Cantor obtuvo el doctorado y ocupó diversos cargos de docencia, combinando dicha actividad con el análisis de conjuntos de números, cosa que le apasionaba, pero que a la vez empezaba a sumirle en periodos de depresión. Quizá el infinito no resultara ser tan inalcanzable y único como su fe le había dictado. Cantor mantenía correspondencia con diversos matemáticos que trabajaban en campos similares, lo que enriquecía sus argumentos y a su vez le permitía estar al día de los últimos avances. A través de la frecuente correspondencia con Ricardo Dedekind, 1831-1916, por ejemplo, entró en contacto con el proceso de construcción de los números reales. Frente al enfoque propuesto por Dedekind, basado en lo que él llamaba cortés, Cantor prefería un enfoque basado en las sucesiones de Cauchy, una sucesión de números A1, A2, A3, etc. Se denomina de Cauchy si para cada número real épsilon mayor que 0 existe un término A sub n, a partir del cual las diferencias entre dos números cualesquiera de la sucesión será inferior a épsilon. En términos matemáticos, tenemos que para todo épsilon mayor que 0 existe por lo menos n que pertenece a los números reales. Tal que por todo m s mayor que n, y tal que a sub m menos a sub m, tal que
es menor que épsilon. En este caso, la construcción de números reales consistía en demostrar que todo número real se puede expresar como el límite de una sucesión de Cauchy o Cauchy de números racionales. Un ejemplo de construcción mediante sucesiones de Cauchy es el número épsilon, que es aquel al que llegaríamos si calculáramos límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n. La sucesión de números definida por a sub n igual a 1 más 1 sobre n todo a la n es una sucesión de Cauchy, formada por números racionales, pero su límite, el número e, no es un número racional, sino un número real. Al darse cuenta de que había números reales que estaban al final de una sucesión de números reales, Cantor empezó a vislumbrar que quizá no hubiera un solo infinito, sino más de uno, el infinito que describe la cantidad de números racionales, por ejemplo, y otro mucho mayor que describe la cantidad de números reales, un golpe directo a las enseñanzas religiosas que había recibido, sea como fuere, y en medio de una crisis de depresión provocada por el impacto teológico que acaba de recibir, Cantor decidió seguir investigando. En diciembre de 1873, Cantor escribió de nuevo a Dedekind, comentándole que podía demostrar que los números reales, a diferencia de los naturales, no son numerables, no pueden ser enumerados. Es decir, hay tantos números reales que el tamaño de su conjunto es infinitamente superior al tamaño del conjunto de números naturales, que sí que se pueden contar a pesar de ser también infinitos. En términos matemáticos y extendiendo la noción de cardinal, número de elementos de un conjunto, a conjuntos de tamaño infinito, Cantor expresó en su carta que cardinal R mayor que cardinales n. A partir de ahí se dedicó a estudiar los tamaños relativos de conjuntos inmensamente grandes, es decir, de conjuntos infinitos, de forma parecida a como Arquímedes contaba granos de arena. Cantor quería establecer cantidades que reflejaran estas magnitudes que se escapaban de nuestra mente finita. Decidió utilizar la letra Aleph del alfabeto hebreo para identificar los cardinales transfinitos, a los que desde ese momento llamó simplemente cardinales. De este modo, y por trasladarse del conjunto infinito más pequeño, llamó Aleph sub 0 a cardenales n. Según esta notación, Cantor había expresado la hipótesis de Cars R mayor que alfa sub 0. La línea de investigación de Cantor se centró desde ese momento en el desarrollo de un sistema de numeración, una aritmética, que diera respuesta a las preguntas que formuló. ¿Qué conjuntos tienen cardinalidad igual a a Aleph sub 0? Podríamos numerar de alguna forma los cardinales transfinitos de forma que pudiéramos hablar de Aleph sub 1, Aleph sub 2, etc. ¿Existe algún i tal que Cars R es igual a Aleph sub j sub i? Las conclusiones a las que llegó buscando estas y otras respuestas no dejaron de sorprenderle. Cantor pensó que al poder asociarse el cardinal R con la cantidad de puntos que hay en la recta de los números reales, seguramente la cardinalidad de los puntos del plano real será igual a Cars R
al cuadrado. En un principio, esta suposición le pareció tan evidente que creía que la demostración sería prácticamente necesaria, y así se lo comentó a Dedekind en una carta. No obstante, ya había comprobado que a veces los hallazgos matemáticos entraban en contradicción con sus creencias, por lo que decidió investigar y ofrecer una demostración formal de su hipótesis. De hecho, en 1877, Cantor demostró que el cardinal del plano real también es Cars R, o sea, que existe exactamente la misma cantidad de puntos en el plano real que en una recta cuando hay infinitas rectas en un plano. Antes de ver el procedimiento que permitió a Cantor demostrar aquello que, según su intuición, le parecía falso, veamos otras intuiciones que de forma más sencilla también demostró Cantor y que se basan en el siguiente principio de todo conjunto. Si somos capaces de emparejar en una relación de 1 a 1 cada elemento de un conjunto con cada elemento de otro conjunto, entonces los cardinales de ambos conjuntos coincidirán. La relación de emparejamiento 1 a 1 entre dos conjuntos se conoce actualmente como relación biyectiva, aunque la definición formal de relación biyectiva es posterior, como veremos más adelante. En este punto, lo importante es el concepto de emparejar 1 a 1, y fue el pilar sobre el que Cantor construyó su teoría de la existencia de diversos cardinales transfinitos. Asimismo, la definición de relación biyectiva sirvió a Cantor para definir el concepto de potencia. Dos conjuntos tienen la misma potencia si puede establecerse una relación biyectiva entre ambos. Frente a la dualidad finito-infinito, Cantor estableció de una manera formal el concepto de conjunto transfinito. Si dado un conjunto C, puede establecerse una relación biyectiva entre C y algún subconjunto suyo, o sea, S incluye igual a C, entonces C es transfinito. Conjuntos que son iguales en tamaño. Cantor realizó una serie de demostraciones en cuanto al tamaño de conjuntos infinitos que iban en contra de la intuición imperante hacia el momento. No obstante, según la lógica transfinita, toman mucho sentido. Hay tantos números naturales como números naturales pares. En el caso de los números naturales, cuyo cardinal es Aleph sub 0, y los números naturales pares, cuyo cardinal debería ser intuitivamente algo como Aleph sub 0 entre 2, existe una forma sencilla de emparejar cada número natural con un único natural par y viceversa. Asignamos a cada número natural su doble. El 1 se empareja con el 2, el 2 se empareja con el 4, el 3 se empareja con el 6, etc. Así, cada número natural tiene una única pareja en el conjunto de los números pares, y no hay ningún número par sin pareja. La pareja de todo número del conjunto de naturales pares es ni más ni menos su mitad. 2. Hay tantos números racionales como números naturales. De un modo similar, aunque un poco menos trivial, Cantor demostró que el cardinal de los números racionales, Cars Q, es también Aleph sub 0. Simplemente basta encontrar
una forma de asignar cada número racional a uno natural, o lo que es lo mismo, ordenar los números racionales para poder determinar cuál sería el primero, cuál el segundo y así sucesivamente. Para ello basta con colocar todos los números racionales, o sea, números de la forma P entre Q, MCD P, Q igual a 1, en una tabla como se aprecia en la figura 17. Bueno, aquí en la dice, observemos que las diagonales de la tabla se corresponden a los números racionales cuyo numerador y denominador suman igual, de forma que podemos establecer un orden. Pondremos en primer lugar los racionales cuyo numerador y denominador sumen 2, luego los que sumen 3, etc., lo que equivale a seguir el camino marcado por las flechas azules, esto es, avanzar siempre por las diagonales tanto como sea posible. De este modo, el número racional 1 sobre 1 irá primero, luego le seguirían el 1 entre 2 y el 2 entre 1 y así sucesivamente. Siguiendo el esquema, por tanto, vemos que es posible saber qué posición ordenada, es decir, qué número natural le corresponde a cada número racional y viceversa. Tercero, hay tantos puntos en un segmento como en toda la recta real. Para ver que un intervalo AB de la recta real tiene tantos puntos como toda la recta real, basta con tomar la siguiente relación de emparejamiento. A cada número X del conjunto AB se le asigna el número real P, igual a 2X menos A más B entre 2 que multiplica a B menos X que multiplica a X menos A, cuyas características son el punto medio del segmento AB, A más B entre 2, se empareja con el 0 y el 0 con el punto medio, por supuesto. Los números a la izquierda del punto medio del segmento se emparejan con los números negativos en orden decreciente. Se observa que límite de x tiende a a la más es una función de x igual a menos infinito. Los números a la derecha del punto medio del segmento se emparejan con los números positivos en orden creciente. Se observa que límite cuando x tiende a b elevado a la menos de f de x igual a más infinito. Todo número real p diferente de 0 tiene una pareja, donde x pertenece al conjunto de a, b. Basta con deducir el valor de x de la relación del emparejamiento, donde p es igual a 2x menos paréntesis a más b entre 2 que multiplica a b menos x que multiplica a x menos a. Si y solo si 2p que multiplica a b menos x que multiplica a x menos a igual a 2x menos el conjunto de a más b, si solo si 2px cuadrado más 2 que multiplica a 1 menos p, paréntesis a más b, se cierra el paréntesis por x, más 2pab menos el conjunto de a más b igual a 0. Igual a 0. Igual a 0. Que es lo mismo que x igual a p que multiplica a más b menos 1 más raíz cuadrada de 1 más p al cuadrado de a más b al cuadrado menos 4p al cuadrado ab sobre 2p. Cada oveja con su pareja. Siguiente, hay tantos puntos en el plano real como en la recta real. Para esta demostración, Cantor necesitó darse cuenta
simplemente de que todo número real tiene infinitos dígitos decimales, es decir, 1 es igual a 1.0000000, etc. 2.45 es igual a 2.45000000, etc. Un tercio es igual a 0.33333333, etc. Asimismo, el número 1 también se puede escribir como 0.99999999, etc. Ya que de hecho la diferencia entre 1 y .9999 es 0. Mediante esta notación, tomemos todos los puntos del rectángulo 0,1 por 0,1, es decir, que el conjunto de AB que pertenece toda R al cuadrado, donde A es igual a 0 por A sub 0, A sub 2, A sub 3, B es igual a 0 por B sub 1, B sub 2, B sub 3. Es fácil observar que el conjunto de C, donde pertenecen todos los números reales, es igual a C igual a 0, A sub 1, B sub 1, A sub 2, etc. Construido a partir del conjunto anterior, coincide con el conjunto de todos los elementos del segmento 0 a 1. Asimismo, a partir del conjunto de todos los números del intervalo 0, 1, escritos como C, que pertenecen a todos los números reales, S es igual a 0, C1, C2, C3, etc. Podemos construir el conjunto de A, B, que pertenece a R al cuadrado. Es fácil también observar que este conjunto es exactamente todo el rectángulo 0,1 por 0,1. Cantor estableció mediante el truco de tomar las posiciones alternas una relación biyectiva entre un segmento y un rectángulo. Como cada segmento contiene el mismo número de puntos que toda la recta, según se ha visto en el apartado anterior, que ha demostrado que el número de puntos de una recta y el número de puntos de un plano son iguales. En general, siguiendo el mismo razonamiento, se puede demostrar fácilmente que cars de R a la n es igual a cars de R, y para toda n que pertenece a los números reales, como es suponer. La reacción de la comunidad matemática más tradicional frente a las demostraciones anteriores fue de rotunda negación de los resultados de Cantor, en especial la última, porque atacaba directamente a los fundamentos de la geometría, la noción de dimensión de un espacio, en un sentido más intuitivo. Incluso el propio Cantor, después de ver los resultados, exclamó en una carta que escribió a Dedekind en 1837: «Lo veo y no lo creo». Un gran conjunto que no mida nada. En 1883, Cantor desarrolló de nuevo un concepto que entraba en contradicción con la lógica imperante hasta ese momento. Definió un conjunto de números, el conjunto de Cantor, a partir de la intersección de infinitos conjuntos de segmentos del intervalo 0, 1, de tal manera que el conjunto final no estaba vacío, aunque su longitud total era igual a 0. Además, tras una vuelta de tuerca, Cantor demostró que el cardinal de este conjunto era no numerable, o sea, el conjunto de Cantor y el conjunto de los números reales tienen la misma potencia, pero el primero tiene longitud total igual a 0. La comunidad científica se le echó encima. Solo la mediación de Dedekind en favor de Cantor permitió que sus trabajos se publicaran, y Cantor pudo proseguir su investigación. Gracias a su nueva amistad epistolar con el matemático sueco Gösta Mittag,
Le Fleur, 1846-1927, fundador y editor de la revista Acta Matemática, Cantor decidió seguir publicando ahí los resultados de sus investigaciones, aunque era consciente de que su obra estaba sometida a la oposición del pensamiento generalizado respecto al infinito matemático y la naturaleza de los números. Estaba convencido de que sus ideas sobre los números transfinitos se podían plasmar en una teoría que generalizara el concepto de número, extendiendo los conceptos comunes de los números naturales. Un poco de orden. En paralelo a sus estudios sobre la cantidad de elementos de los conjuntos transfinitos, Cantor avanzaba en la definición formal de número natural, en cuanto que representación de un cierto orden con el objetivo de extender la aritmética a los números transfinitos. Para Cantor era importante distinguir los dos significados distintos que pueden tener un número. Primero, la expresión de una cantidad de elementos de un conjunto, esto es la cardinalidad. 2. La expresión de la posición que ocupa un elemento dentro de un conjunto dada una cierta ordenación, o sea, la ordinalidad. Tal distinción era tan importante para Cantor que decidió definir por separado los cardinales y los ordinales. Así, por ejemplo, el número 0 expresaba la cardinalidad del conjunto vacío y a su vez indicaba el primer elemento de los números naturales, el más pequeño. Por descontado, para definir el concepto de más pequeño, era necesario establecer una forma de ordenar los números, es decir, una función menor o igual, que permitiera decidir si, dados los números a y b, o a menor o igual que b, o b menor o igual que a. De este modo definió los números ordinales, que son el 0, el 1, el 2, etc. Y así hasta el primer número infinito al que llamó omega. Aunque John Wallis ya había introducido 2 siglos atrás el símbolo infinito para referirse al infinito, su uso estaba limitado a la interpretación imperante del concepto de infinito como un ente potencial, como algo que en realidad no existía. Cantor eligió el nuevo símbolo omega para incidir en que no se trataba del infinito en potencia, sino de un ordinal, un número que sí existía en realidad. Para dotar al número omega de entidad, debía asociársele un sucesor, esto es, el siguiente número en cuanto al orden. Dicho número siguiente no puede ser otro que omega más 1, al que le seguían omega más 2, omega más 3, omega por 2, omega al cuadrado, omega elevado al omega, etc. En este contexto, el símbolo más indica una yuxtaposición a la derecha. Por ejemplo, para saber lo que significa omega más 1, basta con tomar el conjunto de los números positivos, empezando por el 2 y colocar el 1 al final, o sea, el conjunto de 2, 3, 4, etc., 1 hasta el 1. Este conjunto es particularmente interesante porque tiene un elemento maximal bajo esta ordenación, el número 1, es decir, el que está al final de la lista. Es por ello por lo que ya desde el primer momento Cantor estableció que en lo referente a ordinales transfinitos, la operación de suma no es conmutativa. Está claro que
omega más 2 es diferente a 2 más omega, entre otras cosas porque el conjunto de la derecha no tiene elemento maximal. Para conjuntos finitos, es decir, con un número finito de elementos cardinales y ordinalidad, se pueden confundir. Son equivalentes en general un conjunto que contenga todos los elementos hasta el iésimo tendrá cardinalidad i. No obstante, en cuanto se sobrepase el infinito, conjuntos con ordinalidad distinta pueden tener igual cardinalidad. Por ejemplo, el conjunto formado por los números impares y a continuación los números pares, 1, 3, 5, 7, etc., 2, 4, 6, etc., tiene ordinalidad omega por 1, aunque su cardinalidad es Aleph sub 0. Este conjunto es esencialmente distinto de uno que tenga ordinalidad igual a omega, entre otras cosas porque tiene dos elementos que no disponen de predecesor inmediato, los números 1 y 2. En este punto, Cantor había definido los números en función de la posición que ocupan bajo un orden dado. Al cambiar de orden, por tanto, cambian los ordinales. Por ejemplo, si consideramos para cada número natural su descomposición única como potencias de números primos, podemos considerar la siguiente relación. El primer número es el 1. Siguen los números que son potencias de 2, ordenados de menor a mayor grado, seguidos por los números que son iguales a 3, multiplicados por una potencia de 2, también ordenados de menor a mayor grado, después de los que son iguales a 3 al cuadrado, multiplicados por una potencia de 2, etc. O sea, 1, 2, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, puntos suspensivos, 3, 3 por 2, 3 por 2 elevado a la 2, puntos suspensivos, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado por 2, puntos suspensivos, 5, 5 por 2, 5 por 2 al cuadrado, etc. La figura 21 muestra de forma geométrica la ordenación de los números naturales basada en la descomposición de números primos. El orden consiste en recorrer las líneas del rectángulo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Cuando un rectángulo está completo, se pasa al rectángulo superior y así sucesivamente. De esta forma podemos asignar el ordinal 1 al número 1, el ordinal 2 al número 2, el ordinal 3 al número 4, y así para todas las potencias de 2. El primer ordinal transfinito, omega, le corresponderá el número 3, omega más 1, será el ordinal del número 6 y así sucesivamente, tal como se muestra en la figura que sigue. En particular, el ordinal del número 7 será igual a omega elevado a la 3. Queda como ejercicio para el lector determinar el ordinal correspondiente a su año de nacimiento. Más allá de la belleza de la construcción anterior, Cantor demostró que incluso los conjuntos con ordinales superiores a W sobre omega al cuadrado tienen una cardinalidad igual a Aleph sub 0. De hecho, según la ordenación anterior, obtendremos ordinales más allá de omega elevado al omega, que seguirán siendo numerables y por tanto de cardinal igual a Aleph sub 0.
La teoría de números transfinitos que Cantor estaba desarrollando seguía tomando forma entre la emoción de los nuevos descubrimientos y la desesperación por la oposición de gran parte de la comunidad, capitaneada por Leopoldo Kronecker, 1823-1891, quien no dejaba perder la ocasión de afirmar que Dios creó los números naturales, el resto es obra del hombre. Hay que destacar que Cantor no era el único objetivo de las críticas de Kronecker. Rechazaba también la teoría de Weierstrass acerca de la existencia de funciones continuas que a pesar de ello no fuesen derivables en ningún punto. Al igual que con Cantor, la oposición de Weierstrass quedó en evidencia cuando este último definió la función f de x igual a la sumatoria cuando n igual a 0 infinito de a sub n coseno que multiplica a b elevado a la n de pi por x, siendo a mayor que 0, siendo a mayor que 0, pero menor que 1, y b un entero impar, tal que a por b es mayor que 1 más 3 medios que pi, de la que se puede demostrar su continuidad, a pesar de no ser derivable en ningún punto. Cantor definió entonces unos números todavía mayores para recurrencia, los números épsilon. Sin entrar en detalles, Cantor había definido el producto de ordinales de la forma usual, como la repetición de las sumas, es decir, las yuxtaposiciones de elementos a la derecha. Del mismo modo, y por recurrencia, definió la potencia de ordinales, sea alfa un número ordinal. Las siguientes propiedades definen la potencia alfa elevado a la beta. O sea, a elevado a la 0, alfa elevado a la 0 es igual a 1. Alfa elevado a la beta es igual a alfa por a elevado a la beta menos 1. O lo que es lo mismo, a la beta elevado a la beta, alfa elevado a la beta es igual a sub alfa elevado a lambda por lambda menor que beta. Aunque la demostración queda fuera del presente libro, es posible demostrar que el conjunto formado por potencias de omega, o sea, el conjunto de 1, w elevado, omega elevado a la omega, omega elevado a omega por omega, etc., tiene un supremo, es decir, la menor de todas las cotas superiores, tal como se ha definido al demostrar el teorema de Bolzano. Cantor definió epsilon sub 0 como ese supremo y demostró que, de hecho, es el menor ordinal que cumple la ecuación x igual a omega elevado a la x. Al resto de las soluciones de la ecuación anterior las llamó sucesivamente epsilon sub 1, epsilon sub 2, etc. Cantor pensó que, más allá de los números ordinales, por muy grandes que fueran, existían los cardinales incontables, como los que describían la cantidad de números que formaban parte del conjunto de Cantor. Entonces, pensó que, del mismo modo que existe el número omega, el más pequeño de los ordinales transfinitos, también debería haber un número que expresara la cantidad más pequeña que no se pudiera contar. Siguiendo el esquema de los ordinales, llamó a este número omega sub 1
y llamó Aleph sub 1 al cardinal de los conjuntos que contienen hasta el elemento omega sub 1. Estaba claro por construcción que Aleph sub 0 es menor que Aleph sub 1. Pero ¿cuál era la relación exacta entre ambos? Esta pregunta le desconcertaba en gran medida. Cantor se tomó un largo paréntesis en sus investigaciones sobre conjuntos de cardinal transfinito. En 1884 escribía a Mittag Leffler y le comentaba que de momento no puedo hacer absolutamente nada más allá de preparar mis clases diarias. Sería mucho más feliz si pudiera retomar la actividad científica, recuperar el frescor mental. Y cuando en 1885 Cantor envió algunos artículos sobre números ordinales para su publicación, el propio Mittag Leffler le recomendó que no los divulgara por ser quizá demasiado avanzado para su época, unos 100 años. Parecía que su trabajo se iba a terminar ahí. Por suerte para las matemáticas, Cantor no cesó en sus investigaciones e iba resolviendo los problemas internos de tipo religioso a medida que se convencía de la absoluta verdad de su teoría. De hecho, llegó a considerar que la misión que Dios le había encomendado consistía precisamente en divulgar los conocimientos que le habían sido transmitidos para prevenir a la Iglesia sobre sus errores en cuanto al infinito. En 1888, confirmando que se encontraba mentalmente preparado para volcarse de nuevo en los conjuntos transfinitos, o sea, conjuntos de cardinal transfinito, Cantor declaró: no tengo ya ninguna duda de la verdad de los números transfinitos, a los que he descubierto gracias a la ayuda de Dios. Los he estudiado durante más de 20 años y casi cada día me llevan a un estudio más profundo de esta ciencia. Desde ese momento, la religión renovó parte de su confianza, alimentando la creencia en la veracidad de sus trabajos. Inspirado y ayudado por Dios, estaba tan seguro de la significatividad de su trabajo que la oposición de la comunidad matemática dejó de prestarle importancia. En su interior, de nuevo, Cantor ya estaba listo para proseguir su teoría y para ello identificó dos puntos que necesitaban que los desarrollaran. Primero, ¿cuánto vale exactamente cardenal R en términos de Aleph sub I? 2. La demostración de la hipótesis del continuo. Cantor había postulado que no hay ningún cardinal mayor que Aleph sub 0 y a su vez menor que Aleph sub 1, y había llegado el momento de abordar su demostración. En términos de conjuntos, la hipótesis del conjunto se puede formular como sigue: si existe un subconjunto infinito de números reales, entonces su cardinal será igual a Aleph sub 0, o bien será igual a Aleph sub 1. La relación de los cardinales transfinitos. En cuanto al primer punto, en 1891, Cantor presentó en el marco de la primera conferencia de la Sociedad Matemática Alemana, creada poco tiempo antes, su famoso argumento de la diagonalización para demostrar que, dado un conjunto C numerable,
o sea, de cardinal Aleph sub 0, el conjunto formado por todos los subconjuntos de C, esto es, el conjunto de las partes de C denominadas P, C, no es numerable. El argumento de la diagonalización también se puede utilizar de forma análoga para demostrar que R es no numerable y queda como ejercicio para el lector su demostración. Cantor extendió el cálculo del cardinal de P en función de C cuando C tiene cardinal infinito, a partir del cálculo para conjuntos finitos. Si C es un conjunto de cardinal 3, por ejemplo, o sea, C es igual al conjunto de C1, C2 y C3, entonces P en función C tiene cardinal igual a 2 elevado al cubo, donde P función C es igual al conjunto de el conjunto vacío de C1, C2, C3, el conjunto C1, C2, el conjunto C1, C3, el conjunto C2, C3 y el conjunto C1, C2 y C3. De la propiedad anterior, Cantor estableció que el cardinal de todos los subconjuntos que se pueden formar con los números naturales P en función de n era precisamente 2 elevado a la Aleph sub 0, pero no era solo una forma de hablar, sino que demostró que efectivamente P en función de n es igual a 2 elevado a Aleph sub 0, dado un elemento P donde pertenece P en función de n, esto es un conjunto de números naturales. Le asignamos el elemento X en función de P, donde 0 y 1 pertenecen, definido como sigue: X en función de P es igual a 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, donde 0 y 1 pertenecen todos, donde X sub I es igual a 1 si I le pertenece a P y 0 si I no pertenece a P. Es decir, XP será un número entre 0 y 1, cuya iésima cifra decimal será 1, si I pertenece a P, y 0 en caso contrario. Por ejemplo, el conjunto de X 1,2,7 es igual a 0.110001, donde X sub 4 es igual a 0.001, etc. Ok. Tomemos ahora el conjunto de A igual a 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Entonces el conjunto de que 0 y 1 pertenece a sub 1, que pertenece a 0, 1, que tiene un cardinal igual a 2 elevado a la Aleph sub 0. Cada dígito decimal tiene dos posibles valores, o 0 o 1, y cada número tiene tantos dígitos decimales como números naturales, o sea que su cardinal será 2 elevado al número de números naturales. Como la relación de X que hemos definido es una relación biyectiva entre P en función de n y el conjunto A, ambos conjuntos tienen la misma potencia, es decir, el cardinal de P de n es 2 elevado a la Aleph sub 0. La construcción anterior nos ayuda a confirmar también que el cardinal del segmento 0, 1 es también 2 elevado a la Aleph sub 0. En efecto, como el conjunto de A incluye a 0 y 1,
el cardinal de 0,1 será mayor o igual que 2 elevado a la Aleph sub 0. Por otro lado, el número C, que pertenece a 0,1, tomemos su expresión en base 2. En el apéndice 4.2 se detallan los procedimientos para realizar cambios de base para números no enteros. Cantor acaba de mostrar que 2 elevado a la Aleph sub 0 es igual al cardenal de 0,1 igual al cardenal de R. En ese momento recapituló el trabajo realizado. Había logrado finalmente contar los números reales, es decir, establecer su cardinalidad de las dos cuestiones que se había planteado. La primera ya estaba resuelta. Había sido capaz de expresar la cardinalidad de R en función de algún Aleph sub i, si lograba demostrar que además 2 elevado a la Aleph sub 0 es igual a la Aleph sub 1, estaría en condición de afirmar que la segunda cuestión, la hipótesis del continuo, era cierta. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Bueno, antes de terminar, vamos a ver aquí nomás unos cuadros sinópticos que vienen aquí. Nada más lo vamos a mencionar. Que viene lo que es el cortés de The Heinz. Viene además, eso se puede ver en el libro, ya más a detalle. Viene una demostración de que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n es igual a e, que existen diversas demostraciones. Viene por qué Aleph. Aquí vamos a ver más por qué Aleph. Dice, en la mística hebrea de la Cábala, las 10 emanaciones que conforman el árbol de la vida sirven para poner en contacto los mundos físicos y metafísico. Cada emanación, Séfira, es un camino para acercarnos a Dios, Elohim, una entidad tan grande, tan suprema, tan lejos de cualquier descripción, que se le da el único nombre que los cabalistas podrían usar para escribir Ein Sof, o sea, el infinito. Dios es inescrutable e indescriptible en su totalidad, porque el infinito está mucho más allá de lo que la mente humana puede siquiera atisbar. Cada sefirá es uno de los aspectos finitos que los cabalistas han podido recoger de la inmensidad del infinito mismo y conforman toda la creación de Dios, desde el nivel más bajo y mundano de una piedra hasta la propia maravilla del infinito mismo. Todo está conectado con todo, de forma que la esencia divina está en todas partes, en la tierra y en el cielo. El infinito contiene las 10 partes, pero es mucho más que eso por ser inmensurablemente mayor que la suma de sus partes. En hebreo, la palabra Elohim y Ein Sof empiezan con la letra Aleph, que designa a sí mismo el número 1, unicidad, Dios y el infinito resumidos en un único símbolo. Cantor no dejó pasar la oportunidad de utilizar una letra tan cargada de simbología para bautizar su concepto de infinito. Esto es por qué de la letra Aleph. Bueno, vamos aquí. Y aquí viene lo que es el conjunto de Cantor.
Otra vez aquí se puede ver en el libro, a más detalle. Y vamos también a los argumentos de la diagonalización. Y aquí terminamos la charla del día de hoy. Estamos en el capítulo 1 y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.